este folleto lecciones importantísimas para poder conducirnos nosotros en la obra en la cual pues hoy participamos, donde nosotros tratamos de trabajar para honra y gloria de Dios. Así es que la lección perseguidos pero no desamparados trata específicamente acerca de dos cartas del apóstol San Pablo, y precisamente habla de momentos específicos donde esas cartas fueron escritas. Y en primer lugar quiero decirles que en la introducción la lección comenta la historia de un ministro que fue llevado a la prisión en circunstancias extrañas, incomprensibles, pero él fue detenido y tuvo que pasar un periodo difícil en prisión. Pero en la prisión dice que él encontró la manera de hacer evangelismo, de trabajar, de orar por las personas, por los otros custodios, por los otros presos, por los compañeros. Se hizo un buen ministerio en la prisión. Las circunstancias eran adversas porque pues no tenía libertad, y sin embargo, a pesar de no tener libertad, él hizo un ministerio, bautizó muchas personas, dice la historia de la lección, de la introducción. Bautizó muchas personas en circunstancias adversas, pero él continuó su labor. Precisamente la lección de esta semana nos habla de las circunstancias adversas que tuvo que enfrentar el apóstol San Pablo, y que a pesar de esas circunstancias adversas, que no eran favorables, porque algunas veces las circunstancias son favorables, otras veces no son favorables, pero a pesar de las circunstancias, él encontró la manera de seguir colaborando en la causa de Cristo Jesús. Y mire qué interesante que la lección, pues él se presenta como un prisionero, el prisionero de Jesucristo. Y el texto de memoria, mira qué impresionante lo que dice, que está en Filipenses 4:4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Regocíjense. O sea, no se lamenten. La vida no es para estarse lamentando porque algo salió bien, algo se complicó, algo no estuvo a la altura, algo no sucedió como nosotros hubiésemos anhelado. Pero no podemos vivirnos quejando. Entonces esto no lo vamos a hacer, no se puede hacer. Las cosas siempre se pueden hacer. Y debemos de encontrar siempre la manera de superar cada situación. Las situaciones no deben estancarnos, no deben detenernos. Debemos de tratar siempre de superarlas. Hay que salir adelante, hay que hacer las cosas que tenemos que hacer. O sea, en nuestro plan de vida nosotros tenemos proyecciones, y de repente las proyecciones se pierden porque alguna cosa pasa, algo que ocurre, pero nosotros no podemos decir, entonces tal proyecto lo voy a abandonar, tal cosa la voy a abandonar. Mire, yo tenía que estar estos 3 meses de este último año, tenía que estar haciendo una gira en lugares allá en Honduras, tratando de compartir el evangelio, de tratar de grabar un contenido para nuestros canales de YouTube, y no pudimos hacerlo porque en nuestra comunidad surgió una situación, un problema difícil, un problema complicado con varias iglesias. Y entonces las iglesias nos estuvieron llamando: hermano Susana, lo queremos aquí. Y entonces yo tenía que llegar a las iglesias. Yo les decía: hermano, yo tengo cosas que hacer, yo tengo una agenda bastante apretada. No, pero es que en nuestra iglesia se anda el rumor de que usted está en disidencia, que usted se ha ido de la iglesia, que se ha ido de la obra, que está en adulterio, que está en esto. Y nosotros, pues los líderes, nos reunimos y hablamos y dijimos: la manera más segura es de traer al hermano Susana y conversar con él. Y entonces yo les digo: pero óiganme, si ustedes han escuchado situaciones, rumores, ustedes no creen en rumores, o creen ustedes en rumores. Y me dicen: no, si nosotros no creemos, por eso es que queremos que tú vengas, que llegues el sábado a nuestra iglesia y que des el mensaje, para que la hermandad vea que tu situación, pues no es que los rumores que se están corriendo en contra tuya, pues no son ciertos. Y entonces, yo he tenido que llegar a las iglesias y lamentablemente es cierto que hay rumores tan impresionantes
tan impresionantes y los líderes me dicen, nosotros nos reímos, hermana Azucena, porque cuando las personas nos dicen, el hermano Azucena tiene este problema y entonces ya no lo invitan a su iglesia, inmediatamente los líderes nos reunimos. Y las personas que rían esos rumores no se esperan que los líderes se reúnan, pero los líderes se reúnen y entonces dicen, no, tratemos esto. Y entonces he tenido que estar llegando a un montón de iglesias que los líderes me han llamado, porque los líderes, cuando una persona de mala fe anda dando un rumor por todos lados, las personas se angustian y se genera en ellos un temor reverente, un temor respetuoso, un temor sincero, una preocupación sincera. Y entonces me llaman, hermano Azucena, y entonces yo les digo, miren, tengo bastante atrasada la agenda. No me dice, pero si no venís, me dicen los ancianos, si tú no vienes a la iglesia, los hermanos van a creer que sí, que tú te has ido de la obra y que unos hermanos se han rebelado contigo y que estás con otras mujeres y que estás haciendo esto y que por sinvergüenza te reiteran los privilegios de la iglesia, porque todo eso, todas esas cosas hace el enemigo. Y entonces yo he tenido que estarles diciendo a los amigos de nuestro ministerio de YouTube, tenemos que tener paciencia, pero los proyectos de YouTube, las grabaciones, todos los contenidos los vamos a hacer. Este año 2026 vamos a hacerlos, pero primero teníamos que atender situaciones que requerían de nuestro tiempo, de nuestro espacio, y los hemos atendido con mucho gusto. Hemos llegado a la iglesia, nos hemos sentado, hemos conversado y ya me han dicho quién es la persona que ha esparcido estos rumores. Y entonces a mí pues de la administración ya me han pedido que prepare un listado de las iglesias donde se han regado estos rumores para resolverlos, porque todo se resuelve. Pero eso no significa que nuestros proyectos se detengan. Nosotros vamos a entrarle en este año 2026 a alimentar los 5 canales de YouTube. Empezamos con un canal, luego seguimos con 2 canales. Hoy tenemos 3 canales y están 2 canales en formación, que necesitamos contenido, tenemos los lugares donde vamos a ir a hacer las grabaciones, los lugares que nos han pedido donde vamos a ir a compartir el mensaje para dejarlo plasmado para la historia. Pero algo nos detuvo estos 3 meses de este año que pasó. Nos detuvimos, nos dimos una trazada de una manera que a mí me están llamando los amigos de Honduras, hermano Azucena. Aquí necesitamos que usted venga a apoyarnos, porque ya tenemos un programa, tenemos un calendario y nosotros queremos grabar por lo menos 60 mensajes con usted. Yo soy un evangelista retirado, porque pues pasé 35 años dando conferencias, haciendo campañas, dirigiendo iglesias, dirigiendo pequeñas congregaciones, organizando grupos, organizando iglesias. Y luego de 35 años pues dijimos, ya vamos a descansar, vamos a detener un poquito, vamos a descansar y vamos a darle otro movimiento, otro giro, porque nosotros siempre tenemos que servir. Y hemos querido hacer un libro para publicarlo y no hemos podido porque el tiempo no nos da para más, pero hoy que entramos a la plataforma de YouTube, queremos dejar allí plasmados los mensajes con los cuales nosotros hemos ganado muchas almas. Gracias a Dios. A lo largo del camino de más de 35 años hemos visto venir a muchas personas a los pies de Jesús. Y en esos años ha habido mucha adversidad. No todo ha sido favorable, pero aquí estamos. O sea, lo que no es favorable no nos debe de impedir trabajar. Y el apóstol San Pablo, aunque él se presenta como prisionero y con adversidades, pero eso no le impidió a él realizar las labores que tenía que hacer. Siempre trató de llevar la obra que Dios le había encomendado. Porque mira, Dios tiene diferentes tipos de llamado. Algunos los llama de una forma y otros los llama de otra forma. Él tiene diferentes obreros. Y hay obreros que son llamados por lo menos de la manera en que yo fui llamado. Y nosotros somos pioneros de la obra en muchos lugares. Y como pioneros de la obra nosotros tenemos un estatus. Las iglesias, antes de conocer a un pastor, conocieron un pionero. Alguien les llevó los estudios bíblicos. Y la imagen de un pionero siempre va a figurar por encima del ministro. Algunas veces el ministro
considera diferente, considera distinto, porque cree que, pues, que es la máxima autoridad y que puede hacer todo. Y cuando tienen encuentro con nosotros, los pioneros, que conocemos el manual, algunas veces hemos tenido que sugerirles a algunos dirigentes de nuestra obra que tienen que entrenar al personal, porque lamentablemente a veces el personal no es bien entrenado y anda haciendo las cosas como se les ocurre, como quieren. Pero nosotros tenemos siempre un manual de procedimientos. El pastor debe conocer sus fronteras, el anciano debe conocer sus fronteras, el líder debe conocer fronteras, el pionero debe conocer sus fronteras, los evangelistas conocemos nuestras fronteras. Y entonces, algunas veces ocurren cosas que son complicadas, pero eso no significa que no vamos a trabajar por la obra. Mire que una vez me invitaron a tener una campaña y ya con el pastor ya habíamos tenido dificultades porque pues quería hacer las cosas a su manera, y yo, por supuesto, no, los pioneros no crean ustedes que vamos a permitir que las personas hagan como quieren, porque nosotros conocemos cómo funciona nuestra organización. Y entonces hablamos con el pastor. Mira, se molestó tanto y fuimos a tener la campaña en la iglesia, y después de la campaña, al cierre de la campaña, nos aparecen los candidatos al bautismo, 2 candidatos al bautismo. Y entonces le digo yo al anciano en la iglesia: mire, hermano, aquí están los candidatos, hay que ponerse de acuerdo con el pastor para su bautismo. Y entonces, bueno, le llamamos al pastor, le escribimos, le mandamos audio para que él nos diera la fecha y el lugar para bautizar a estas personas. ¿Y sabe qué pasó? No contestó. Y esas cosas son cosas complejas. Y el anciano se quedó observando y me dice: hermano José, ¿qué hacemos? Porque si no tenemos respuesta con estos candidatos, ¿qué hacemos? Y yo le dije: mi hermano, no se preocupe, porque esto lo vamos a resolver. Y me dice el hermano José: en toda la historia de mi vida en la iglesia, sirviendo en la iglesia, nunca un pastor había puesto excusa o pretexto o se había hecho el indiferente con los candidatos. Pero así es la cosa. Así es a veces, así es el funcionamiento entre seres humanos. Y entre seres humanos nosotros tenemos que conversar, tenemos que platicar, tenemos que ponernos de acuerdo, pero cuando no nos ponemos de acuerdo y la gente quiere hacer las cosas a su manera, a su antojo, entonces las cosas salen mal. Pero para Pablo, a pesar de las indiferencias, de las dificultades, él continuaba trabajando y continuaba llevando almas a los pies de Cristo. Así es que la lección dice que Pablo estuvo preso en Filipos, en Cesarea y en Roma. Hay otros lugares, específicamente la Biblia no dice en tal momento llegó a tal prisión, pero los registros en los evangelios, en los hechos de los apóstoles y en las cartas escritas, hay pequeños indicios que nos indican los lugares donde él fue arrestado, donde él estuvo detenido, y allí estuvo. Entonces, en esos lugares él pasó tribulaciones, da indicaciones, da pequeños rasgos que nos llevan a nosotros a creer que se encontraba en determinado lugar, porque presenta él imágenes, presenta, como decirlo, un batallón presidencial, presenta un escuadrón, presenta una brigada especial que era la encargada de cuidar a los gobernadores, y según los registros de los escritores contemporáneos de aquella época, pues los únicos que eran protegidos por esos escuadrones eran los gobernadores que estaban en las provincias. Entonces, pues eso, cuando el apóstol San Pablo dice que estaba prisionero y cerca, que estaba la guardia de estos gobernadores y que habían ciertas características que él presenta, entonces los autores dicen, los analistas dicen, los teólogos dicen o piensan, los eruditos creen que estuvo precisamente en esos lugares donde estaban esas prisiones, precisamente los identifican con estos lugares, con Filipos, con Cesarea y con Roma, que fueron lugares donde él estuvo preso. De hecho, que segunda de Timoteo
Efesios, Colosenses, Filipenses, prácticamente cinco libros, 5 cartas fueron escritas desde la prisión. En 2 ocasiones que el apóstol San Pablo estuvo arrestado, pero como te menciono, no hay un momento específico. Los textos no hablan con toda certidumbre para decir, porque algunos se pelean y dicen, no es que Pablo estuvo en esta cárcel, y el otro dice, Pablo estuvo en esta cárcel. En realidad la Biblia no lo testifica de forma clara y tajante, pero los indicios que da son los que nos arrastran a creer que estuvo precisamente en estos lugares, desde donde él hizo los escritos. Además, en un momento él se dirige a los que están en la casa de César, algo que indica que él tenía contacto con los funcionarios de palacio, de tal manera que él estaba en una cárcel posiblemente bien accesible, y por eso es que describen los eruditos que posiblemente es el momento cuando estuvo en la cárcel de Roma. Así es que, pues él tuvo que pasar por todas esas prisiones, pero mira que no solo estuvo en las prisiones, y no solo en la prisión que se puso a escribir y a cumplir siempre con su ministerio, porque él no dejó de transmitir el mensaje para el cual había sido llamado. Él continuó siempre a través de las adversidades, él continuó siempre haciendo su labor, haciendo su trabajo de salvar almas. Entonces mira, la lección del día lunes dice que Pablo, además de que estaba preso, también permanecía encadenado. Y eso significa que en los tiempos antiguos las personas les ponían cadenas y estaban sujetos de las manos y también de los pies, porque en el cepo dicen que les ponían los pies, estaban totalmente imposibilitados para poderse movilizar de ningún lugar. Bajo esas circunstancias es donde dice la Biblia que el apóstol San Pablo tuvo que padecer en varias ocasiones, y a pesar de esa adversidad, dice que él encontró siempre un momento positivo. Siempre encontró en la adversidad, encontró lo positivo, lo bueno, porque en la adversidad siempre algo bueno sale. Es que a mí me dicen algunas veces, hermano, mi hermano, y usted no se preocupa. Algunas veces que he hablado con algún pastor, mi hermano Luisito, usted no se preocupa por tal situación. Y yo les digo, no me preocupo, porque de cada situación fea o complicada que hay en la vida, siempre Dios saca algo bueno, Dios saca algo mejor. Entonces nosotros estamos en las manos de Dios, por lo tanto, como estamos en las manos de Dios, sabemos dónde estamos parados, no nos preocupa. La leona, yo le dije a un hermano una vez, porque me dice, Luisito, yo lo admiro a usted con esa paciencia, porque le están haciendo un montón de bolas por todos lados, y usted ni se mosquea. Y yo le digo, no, a mí la leona me ruge cerca de las orejas, cerca del oído, pero no se me va ni el sueño, ni el apetito. Dios, cuando está con nosotros, cuando nosotros nos paramos en la roca que es Cristo, podemos estar confiados, porque Dios, de toda la adversidad, Dios siempre saca algo bueno, algo maravilloso, algo que impresiona. Es porque yo he pasado por muchas experiencias complejas y difíciles que algunos han dicho, hermano Luis, de esto no va a salir. Y yo, cuando he salido, hermano, yo me impresiono cómo Dios mueve las piezas, porque Dios mueve las piezas de manera que uno no se imagina, hermano. Dios mueve las piezas. Entonces, esta obra la dirige el Espíritu Santo. Y como la dirige el Espíritu Santo, mire quiero compartirles una nota de la lección del día lunes. Dice, por más difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas. Ay, hermanos, que la tormenta no nos impida ver lo bonito, porque a veces la tormenta nos impide ver el Dios poderoso que está detrás de nosotros, el Dios que nos respalda. No, hermanos, a pesar de dificultades, confiemos, durmamos tranquilos, descansemos tranquilos, hermanos. Hoy les comentaba a los hermanos que anoche, pues, como era 31, yo llegué ya tardecita a la casa, pero como era 31, siempre uno a las 12 de la noche, uno se despierta, porque la gente por todos lados, por lo menos en Latinoamérica, muchos revientan cohetes. Y entonces no revienta toda la cohetería, pero yo anoche llegué tan cansado
que no sentir los cohetes de las 12. Dormimos de una forma impresionante. Así es que, ¿por qué vamos a angustiarnos? ¿Por qué vamos a acongojarnos? A veces las cosas no van como nosotros queremos, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestras familias. Yo tengo 2 hijas maravillosas, 2 hijas lindísimas. Y a pesar de que han evolucionado bastante en sus carreras, en sus estudios, yo espero que un día ellas van a ser profesionales, pero yo les digo a ellas que siempre debemos de confiar. Hay que confiar en Dios. A veces las cosas no salen cabal como quisiéramos, pero no podemos nosotros, porque algo no está saliendo bien, desconfiar de Dios. Confiemos en Dios, porque Dios siempre va a darnos algo bueno. Y Pablo dice en la lección, siempre encontraba el lado positivo de las cosas, y a veces eso es lo que nos falta a nosotros. Y cuando no encontramos lo positivo, caemos en depresión, caemos en tristeza, caemos en dificultades. Dice, esa capacidad de encontrar lo bueno le daba valor para soportar la tensión. Porque las cuerdas a veces están bien tensas. Yo una vez llegué a la iglesia donde me reúno al mediodía, un sábado. Y entonces fuimos a hacer una visita a una hermana, y después de que compartimos un poquito, yo le escucho que ella suspira profundo, y hace, y la veo, y veo la congoja, y se ríe. Le dice a la hermana que va caminando a nuestro lado, nosotros somos felices, hermanita, pasar de las situaciones que están pasando, ¿verdad? Le dice, y le digo, hermana, ¿y qué pasa? Y es que viera la arremetida que hizo el pastor contra nosotros, contra la iglesia. Mire qué tremendo. Y la gente se impresiona. No es fácil, a veces no es fácil, la gente se acongoja. Y yo me quedé impresionado, hermano, realmente me quedé impresionado cuando veo un hermano, o una hermana, o una familia que están siendo oprimidos, y están siendo oprimidos por un pastor. Porque los que servimos en la obra ya sabemos que las personas para las cuales servimos, debemos de servirles con amor. Y después de conversar con nosotros, de pasar un tiempo con nosotros, las personas tienen que sentir alivio, tienen que sentir paz. Pero si después de estar un rato con nosotros, la persona está ofuscada, alterada, desesperada, se siente reprimida, entonces es complejo. Es complejo. Y yo comprendo la humanidad de las personas, yo comprendo la humanidad de todos. Pero a la vez que comprendo la humanidad de todos, yo no permito, créanme que no permito que las personas sean maltratadas. Porque no está bien. En la medida que nosotros podamos evitarlo, tenemos que evitarlo. Y aunque eso nos traiga adversidad, porque a nosotros algunas veces, cuando hemos sido muy fuertes en nuestro testimonio, en nuestro hablar con las personas, algunas veces hay personas que se sienten que como que son demasiado importantes, y si uno les dice algo, como que no les cae en gracia, y arremeten y hacen cosas, y hacen un montón de cosas y movimientos y vueltas, y uno los mira, porque pues yo, como soy amigo con todos los líderes de la iglesia, y los líderes me llaman y me dicen de todas partes, hermano, sucede esto y esto, y uno se ríe porque parecen niños. Y el apóstol San Pablo aprendió a pararse firme. Y mira que él enseña a Pedro, párate bien. ¿Por qué te vas haciendo de un lado por aquí, de un lado por allá? Haciéndote por aquí y por allá. No, uno tiene que tomar una postura, una posición. Y yo siempre lo he dicho, donde uno toma postura, ahí debe permanecer. Ahí debemos permanecer. Ahora, nuestra postura no debe estar basada en rumores, en inventos, en cosas inventadas. No. Nosotros, hermanos, debemos de tratar de cimentarnos en el Señor Jesús. Y Pablo es increíble, toda la adversidad que enfrentó, pero de toda salió bien. Al final lo mataron, lo decapitaron.
Y uno dice, pobrecito Pablo, miren, por bravo al Pablito lo que le pasó. Mejor se hubiera portado bien, no le hubiera pasado nada y le quitaron la cabeza. Pero Dios sacó algo bueno, porque mira, su fe había crecido tanto, en tantos problemas, su fe creció tanto, que al final él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me está guardada la corona de la vida. Qué bonito fuera que al final de nuestra carrera nosotros también tengamos ese testimonio de nosotros mismos, porque hay el que piensa que él, pues que piense lo que quiera, pero nosotros debemos saber de tener cuidado en lo que pensamos nosotros de nosotros y en lo que Dios piensa de nosotros, en lo que Jesús piensa de nosotros, que Jesús nos conozca. El que está a la izquierda y el que está a la derecha puede tener el peor concepto y puede presentarnos ante los demás como él quiera. No importa cómo nos presenten. A mí mira que en estos 35 años ha habido personas que me han presentado de la manera más áspera y más rústica, y ante las iglesias han llegado y han expresado cosas feas, cosas malas, personas a las que yo he tenido que amonestar en persona. Y van y se resienten y van y andan por un lado y andan por otro y por todos lados. Y a mí me llaman los líderes porque de alguna manera la gente piensa que lo que habla ya lo va a ir a hablar en secreto y la gente va a hacer lo que ellos piensan o lo que ellos creen. Y las personas son personas pensantes. Imagínate, personas a las que yo mismo les he dado los estudios bíblicos. Gente que yo he capacitado en los 90 y hoy son buenos líderes, son grandes líderes en la iglesia. Y llega alguien y le dice, miren, el hermano Osena tiene estos problemas y anuncia otra cosa que no son cosas que creemos de nuestras creencias y tiene problemas de este y del otro. Y los hermanos me llaman rápido, hermano, mire qué comentarios esto. ¿Por qué? Porque no creen en los rumores, no aceptan los rumores. La gente rápido viene a uno y algunas veces no van a uno, a veces van a autoridades superiores, porque autoridades superiores después se están metiendo mano. ¿Por qué? Porque nosotros algunas veces perdemos el sentido de lo que somos y lo que hacemos. Nosotros somos obreros y muchas veces vamos a enfrentar la adversidad. Pero dejemos que esa adversidad corra porque ella sola se va a expandir. Ella sola se va a disipar, va a desaparecer. Yo no tengo por qué entrar en movimiento y me voy a ir a poner en mal a alguien o a acusar a alguien. No tengo por qué hacer eso porque las cosas se van a disipar. Todo se va a disipar. Ahora, al que obra mal sí, al final lo alcanza su mismo mal. Hubo alguien que me dijo esta semana, mira que me hicieron una llamada y me dicen, perdón, hace 2 semanas, y hace una llamada y me dice, mire Manuelcito, fíjese que a usted le prepararon una horca. Lástima que no saben quién va a quedar en esa horca. Imagínate qué complejo, porque algunas veces nosotros no sabemos enfrentar la adversidad y la adversidad dejémosla porque nosotros no tenemos que estar en conflicto. Quien esté en el conflicto por nosotros es Dios, es nuestro creador. Nosotros trabajemos en la obra, siempre hagamos nuestra labor, hagamos nuestra obra. Yo con gusto voy, predico mi mensaje, doy el mensaje en la iglesia, presento el plan de salvación, hago lo que muchos no hacen, porque mira, allá en los 90, cuando nosotros fuimos entrenados como líderes de la iglesia, se nos enseñaron 2 cosas importantes. Número 1, somos un equipo. Así es que yo tengo que trabajar en equipo con las personas. Y si no logro trabajar en equipo con las personas, porque las personas no quieren hacer equipo, no están interesadas en hacer equipo, entonces yo me aparto y hago equipo con otro. Pero yo debo seguir trabajando. Pero ya no voy a hacer equipo con quien no quiera hacer equipo. Porque nosotros somos un equipo. Y si no podemos hacer un equipo, no debemos de pertenecer a ese grupo. Porque si no las cosas no avanzan. Y ahí me enseñaron en los 90, en la obra de Dios, en la evangelización, tenemos que ser un equipo. Somos un equipo. Tratemos de ser un equipo. Trabajemos como un equipo. Y número 2, a mí me enseñaron que si quería ser un evangelista, tenía que aprender a hacer siempre un llamado después de una predicación. Uno no puede dar una predicación si no hace un llamado.
La predicación puede estar excelentísima, pero si no hay un llamado, no se logró el objetivo. Y Dios siempre que presenta un testimonio, al final Él siempre hace un llamado, hace un desafío. Entonces yo agarré el ritmo, agarré el rollo, como dicen, allí en los 90. Y entonces era la persona que más invitaban para tener campaña. Yo dejaba solo una semana entre campaña y campaña, solo una semana entre campaña y campaña. Y mira, siempre que teníamos una campaña, siempre habían almas para el reino de los cielos. Gloria a Dios por eso. Pero eso siempre generó descontento entre personas que querían hacer las cosas a su manera. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, hay distorsión, hay desunión, no hay ritmo, no hay unidad, no hay trabajo en equipo. Entonces eso dificulta las cosas. Y entonces el apóstol San Pablo trató siempre de hacer un equipo. Por cierto que mira, aquí dice que él mandó una carta a Colosa, y Colosa no es una iglesia donde él llevó el mensaje. Sin embargo, quien lo llevó dice que fue Epáfras, pero este Epáfras dice que él conoció el mensaje posiblemente en Éfeso, se convirtió él con toda la familia, y él se fue con el mensaje y fue apoyado por Filemón. Ellos llevaron el mensaje a Colosa. Y allí en Asia, pues el mensaje se expandió. Porque el libro de Hechos dice que todos los que recibieron el mensaje que predicó el apóstol San Pablo desde el territorio europeo, los que venían de Asia, dice que se llevaron el mensaje para el continente asiático. Y en Asia, pues el evangelio se propagó. Porque se ubicó en lugares estratégicos. Porque Pablo tenía mucha estrategia. Y quiero decirte que quien dirige la obra es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el que dirigió a Pablo, porque cuando Pablo llegó a Troas, la lección dice que cuando llegó a Troas no pudieron predicar ahí, porque fueron impedidos por el Espíritu Santo. Pero dice que en una visión de noche se le apareció un varón macedonio y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Allá lo iban a meter preso, pero el Espíritu Santo para allá lo mandó. Es que el Espíritu Santo dirige la obra y manda como Él quiere y usa como Él quiere. Así es el Espíritu Santo. A veces nosotros quisiéramos usar el Espíritu Santo porque, mira, hay gente que dice, este no puede servir para nada. Y allí está escondido un gran obrero. Hay gente que dice, ¿con qué autoridad? Mira, yo llegué una vez a una iglesia y cuando llegué a la iglesia, bueno, yo fui invitado por un pastor y llegué a la iglesia, y entonces cuando llegué a la iglesia sale el anciano, el primer anciano de la iglesia, con su corbatita bien elegante, y me dice: hermano, ¿y usted qué privilegios tiene? ¿Cómo así? Pues sí, ¿qué nombramiento tiene en la iglesia? Y mire que ese año yo no era anciano de la iglesia. Casi siempre, durante más de 35 años, casi siempre fui anciano en la iglesia. Pero habían años que yo dejaba de ser anciano porque para darle oportunidad a gente joven, para darle oportunidad a mente fresca, para dar espacio para que otros también se prepararan y se capacitaran. Y ese año yo no era anciano. Creo que era solo maestro de escuela sabática. Y yo le dije: no, usted pregunta si soy anciano. Sí, anciano. No soy anciano. ¿Es líder de PC? No soy líder de PC. Entonces usted no es nada. Me dice: ¿por qué va a predicar usted? Imagínate. Hay gente que piensa que el privilegio es el que hace a las personas. Y por lo menos a Jesús, ¿sabes qué le preguntaron los pícaros? A Jesús le preguntaron: ¿y tú con qué autoridad es eso? ¿Eres el sumo sacerdote? ¿Eres el escriba? ¿Eres el maestro? ¿Eres el encargado de la sinagoga? ¿Qué eres? Porque ¿con qué autoridad? Porque a veces la gente no reconoce la autoridad del cielo. No reconocen que el Espíritu Santo es el que dirige la obra, y él escoge a los obreros como Él quiere. Un día yo les dije a los hermanos allí en la iglesia, no voy a decir el nombre de la iglesia, pero yo les dije: miren, cuando alguien fallece
y el pastor del distrito está en reuniones, a veces internacionales, a veces en el distrito no hay pastor porque están en procesos o están de vacaciones o ha viajado o ha ido a tener campañas en otros lugares y entonces le asignan otro, la misión le asigna otro y el pastor no aparece y entonces me están llamando y me llaman, hermano Azucena, puede venir a predicar. Y entonces yo le digo, ¿por qué ahí no dicen, ven y con qué autoridad va a ir a predicar al funeral? Porque a mí me llaman y yo voy. Y ahí no me preguntan si es líder, si es anciano, si es pastor, si es ministro. No me preguntan, yo soy un evangelista retirado. Pero a mí me llaman y yo voy porque yo sé que el Espíritu Santo nos llama. Una vez de allá, igual de una iglesia, me llama el hermano y me dice, el primer anciano de la iglesia, me dice, hermano, fíjese que falleció el hermanito que le fuimos a dejar la Santa Cena el sábado, porque yo el día sábado estuve con ellos en la iglesia, dimos la Santa Cena. Y después de la Santa Cena fuimos a visitar a los ancianitos que estaban con dificultades y le llevamos la Santa Cena al hermano. Y entonces me dice el hermano, mire hermano, fíjese que falleció el hermanito, ¿cómo le hacemos? El pastor dice que no puede venir, entonces yo quiero, usted es mi última esperanza. Y yo le dije, mire hermano, fíjese que, mire, toqué otras teclas porque yo tengo una complicación ahora y me voy a ocupar como a las 9 de la noche, pero usted toqué otras teclas. Y entonces, como a la media hora me llama el hermano, mire hermano, estuve a insistir y insistir, y ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia. ¿Qué noticia? Pues que va a venir el presidente de la misión, me dice el pastor René López. ¿De verdad? Sí, él va a estar en este funeral, allá en la iglesia, allá en un lugar de Candelaria, donde nuestro hermano, pues la familia muy querida, su esposa, su hija, pues ella muy amables, miembros de nuestra iglesia, personas cristianos muy sinceros, y entonces pues teníamos que apoyarles, pero lamentablemente a veces a uno se le dificultan las cosas, pero ¿de dónde viene nuestra autoridad? Pues la autoridad la da el Espíritu Santo. Mira, tú no tienes que ser pastor, ni ser anciano, ni ser líder, pero cuando tienes que dar el mensaje, el evangelio que tú has creído, tienes que darlo. Posiblemente vas a ir a parar un día a un hospital, vas a estar enfermo y a tu lado va a estar otro que va a estar más grave, que solo tiene unos minutos de vida. Y a él no le importa si tú tienes autoridad, qué autoridad tienes. Tú tienes que darle un mensaje. Y ese mensaje en ese minuto tiene que ser el mensaje que va a salvar su alma. Un mensaje de un minuto. Él tiene que creer, porque la salvación es por gracia, por el sacrificio de Jesús. La gracia es la que Dios ya la dio. Jesús es el que ya se sacrificó. Y el tercer elemento, que es el único que tiene que poner el ser humano, es la fe. Porque el apóstol San Pablo le dijo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Mira que hasta el encargado de la cárcel se salvó con la llegada de Pablo a parar la cárcel. ¿Qué te parece? Por eso es que te digo, Dios es el que dirige la obra. El Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Siempre la ha dirigido Él y la dirige a su manera. Pablo posiblemente no entendió, porque él pudo haber dicho, en vez de estar encadenado de las manos y de los pies y en prisión, Dios que es bueno conmigo, podía mandar su ángel y yo podría andar predicando por allá en lugares bonitos, en lugares de privilegios, pero Dios me tiene aquí. Pero aún ahí se dejó usar por el Espíritu Santo. Mira, en la adversidad debes dejar que el Espíritu Santo te use. Porque el Espíritu Santo usó a estos pioneros y fue como el Evangelio progresó. El Espíritu Santo nos utilizó a nosotros allá en los 90 y a los que creímos cuando fuimos capacitados para ir a predicar, para ir a dar campañas. Mira, empezaron a nacer tantas pequeñas congregaciones, tantos grupos, tantas iglesias, que hoy a cualquier lugar que yo llego siempre hay una iglesia. Algunas veces no nos conocen. Yo llego a lugares donde no me conocen. Alguna vez teníamos que ir a grabar un video para un canal de YouTube y había que dar un mensaje porque estaba entrando a la iglesia en un proceso de nombramientos y me pidieron dar un mensaje para
para motivar a las personas que van a recibir sus nuevos privilegios. Dimos el mensaje a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana estábamos libres, un desayunito, y entonces me dice una hermana, ¿a cuál iglesia va a ir? Mire, quedémonos aquí porque ahí está una iglesia, quedémonos ahí, y de allí adoramos. Y entonces cuando llegamos a la iglesia, pues uno trata de pasar discretamente, llegamos a la iglesia, nos sentamos a adorar, y de repente alguien nos toca por aquí, venga hermano, y ya cuando salimos así cerca de las aulas de los niños, una iglesia muy bonita, estaban 4 personas, deduzco yo que eran los ancianos de la iglesia. Y entonces me dice, hermano Azucena, me dice uno, sí, le digo, mire, me dice, queremos aprovechar su visita. Ajá, sí, queremos aprovechar que usted está con nosotros, usted es el del YouTube, porque nosotros pues ahí lo vemos en los comentarios y resulta que allí una niña le dijo al papá, mira papá, allí está el hermano que sale en la tele. Y entonces pues queremos aprovechar que está con nosotros y que nos ayude, que nos dé el mensaje. Y nosotros pues con gusto compartimos, con gusto lo dimos. El Espíritu Santo dirige de formas extrañas, pero es Él el que dirige, no somos nosotros. Y el privilegio, los privilegios los da Él. He conocido gente bien tremenda. Mira que a veces uno se impresiona con la gente que conoce, porque hay gente que de alguna manera cree que son dueños hasta de los privilegios. Hay ancianos que dicen, a este no lo pongamos de diácono, porque este no va a servir de diácono, y no lo pongamos de líder, porque no va a servir de líder. A veces el mismo pastor dice, no, este no puede ser anciano, porque por este y este. Y a veces la iglesia le dice, pastor, pongamos a este hermano como anciano en la iglesia. Y el pastor dice, no, no y no. Y se cierra porque él cree que es el dueño de los privilegios. Y nosotros no somos los dueños de los privilegios. Algunas veces a mí me han pedido sugerencias. Pues yo tengo mucha experiencia en la iglesia. No en balde he pasado esos 35 años sirviendo, más de 35 años sirviendo. Y alguna experiencia he adquirido. Algunos la menosprecian, pero otros la valoran. Y a mí me consultan algunas veces, mi hermano Osena y esto. Y yo siempre les he dicho, la voluntad de Dios está en el voto de las comisiones y en el voto de la junta. Eso hay que respetarlo. El pastor es el primero que debe respetar, porque él es el primero que debe conocer los manuales de procedimientos y debe saber cuál es su función. El presidente de una comisión no se puede imponer a una comisión. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo dirija. Esto va a quedar para la historia. Este video, mis comentarios son prolongados. Y yo sé que la lección encierra mucho más, pero son las cosas que ya están en la historia. Pero también nosotros estamos en una realidad. Y yo siempre la lección la repaso, pero por supuesto repaso un poquito la historia, pero también la traigo a la realidad, porque nosotros también tenemos una realidad. A veces no queremos dejar que el Espíritu Santo dirija, pero debemos permitirle que el Espíritu Santo sea el que dirija. Cuando nosotros permitimos al Espíritu Santo que Él dirija, Él siempre lleva las cosas bien y lleva las cosas de la mejor manera. Yo siempre dejé dirigir al Espíritu Santo y siempre me fue bien. Así es que hoy estamos con otro proyecto. Entramos a otro proyecto y sé que el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Y sé que nos va a ir bien. Dentro de 2 o 3 años, sé que nos va a ir bien. Porque vamos a tener más de 5 canales, más de 300 mensajes predicados que van a quedar para la historia como testimonio de un mensaje que salva vidas, que salva almas. Nuestro mensaje, hermano, fue diseñado para salvar almas, para llevar almas a los pies de Jesús. Pero debemos permitir que sea el Espíritu Santo el que dirija. Cuando nosotros queremos dirigir nosotros, las cosas salen mal, porque nosotros somos seres humanos. Nosotros nos ofuscamos, nos desesperamos, nos alteramos, actuamos mal. Dejemos que el Espíritu Santo dirija. Eso enseñé yo siempre a mis líderes. Y los líderes me ven por todos lados, me saludan.
Algunos me admiran, pero sí la mayoría me respeta. Como yo les enseñé, como yo los respeto a ellos, porque son mis líderes. Yo respeto a los miembros de la iglesia, respeto a la administración y respeto a los ministros. La conducta, cuando es réproba, sí la cuestiono, pero yo personas no aborrezco, porque algunas veces yo he escuchado testimonios de personas que sienten que yo las menosprecio, las aborrezco. A las personas no, pero algunas veces la actitud no es apropiada, y esa actitud sí, nosotros debemos de condenarla, pero dejemos que el Espíritu Santo obre, porque Él siempre obra para bien, y Él es el dueño de la obra. Yo siempre me he hecho a un lado cuando miro que las cosas no van funcionando, pues yo me pongo a un lado y lo hago con la mejor intención. Algunas veces la gente lo toma mal, pero yo lo hago con la mejor intención, porque digo, bueno, me hago a un lado, me aparto de aquí y dejo que esto sigan. Pero a veces toman otra actitud porque no dejan que el Espíritu Santo trabaje. Hay que dejar que el Espíritu Santo dirija la obra. Él ha dirigido la obra siempre. Yo he pasado 35 años trabajando, pero ha sido el Espíritu Santo el que ha dirigido y la va a seguir dirigiendo. Así es que yo puedo estar arriba, abajo, a un lado, atrás, adelante, donde quiera. No importa. No importa, porque esta obra es del Espíritu Santo. Lo importante es que yo confíe, así como el apóstol San Pablo. Confíe que Dios me ha salvado, que es mi Salvador y que Él está conmigo. Él me cuida, Él me guarda. Y en las adversidades debo encontrar siempre el lado positivo. El lado positivo. Todos los que me conocen saben que yo siempre encuentro en las cosas el lado bueno, porque yo creo en las promesas del Señor. Y mira qué texto más bonito con el que quiero terminar. A los que aman a Dios, todas las cosas les serán para bien. Al final de cuentas, al que ama a Dios,